22, 29 dice, porque solo el Señor es el Rey y Él gobierna todas las naciones. Otra palabra, dice Primera Crónicas 16, 14, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna el mundo entero. Salmo 11, 4, el Señor está en su templo santo y gobierna desde el cielo. Su mirada capta todo lo que ocurre, con los ojos examina a los hombres. Otra palabra, Daniel 4:3 dice, el Dios, o sea, está hablando de Dios, es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Bueno, gobierno de Dios. Pero acá hay un problema técnico que inclusive hay muchos cristianos que no le entienden. Dice, bueno, si Dios gobierna las naciones, ¿por qué están las naciones así? A mí me han hecho 1000 veces esa pregunta. Si Dios está gobernando, ¿por qué así está el mundo? Tanta injusticia, tanta depravación, tanta suciedad, tanto pecado, etcétera, etcétera. Y yo le digo, señores, entendamos esto. Dios gobierna a quien quiere ser gobernado. Ahí se da el gobierno de Dios. Hay otro problemita técnico que es difícil y no es el tema de hoy, pero para que usted lo entienda bien, el gobierno de Dios, que Dios se le ocurrió la brillante idea de ponerte a ti la libertad de elección, darme a mí la libertad de elección. Y ahí le pelamos la gran mayoría de nosotros, en el uso de nuestras libertades. Exaltamos eso y algunos entienden que la libertad es hacer lo que le da la gana. La libertad es decidir quién eres tú. Y estamos viendo un montón de aberraciones tremendas en esta sociedad moderna y cada vez más se ve el mal lo inmoral que prospera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo fuera del gobierno de Dios. Porque si vivimos bajo el gobierno de Dios, las cosas cambian, ¿no? Y el domingo pasado estuve hablando de este tema del gobierno de Dios. Y el primer principio que quisiera hacerte recuerdo que el gobierno de Dios se da en quien elige someterse al gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios se da cuando hay sujeción. El gobierno de Dios no se da cuando hay rebeldía. En lo último ya el gobierno de Dios puede castigar, es cierto. Pero Dios es tan amoroso que nos dio libertad a todos. Tenemos libertad de elección. Y ahorita el Dios moderno, para mí, digamos, más fuerte que el materialismo, inclusive hay Dios materialismo, pero para mí lo está superando al Dios materialismo, el Dios de la libertad y los derechos, ¿no? Se está exaltando los derechos hasta cosas, pero totalmente raras están sucediendo, totalmente desquiciadas de toda verdad espiritual, ¿ya? Y en contra de Dios. ¿Por qué? Porque a la luz de los derechos se están escribiendo leyes que riñen contra todo precepto de la palabra de Dios. Y porque se está exaltando esa libertad, ese derecho, ¿no? Ahora, déjenme decirle que no solamente a nivel espiritual, porque esto del gobierno de Dios estamos hablando a nivel espiritual, hay otros gobiernos a nivel espiritual. A nivel espiritual hay otros gobiernos. Por ejemplo, miren, en Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo escribe y dice, antes ustedes cristianos vivían pecando, igual que todo el mundo pecaban, antes vivían así y se dejaban guiar por el gobierno, ¿qué? Por el que gobierna, ¿qué? Las fuerzas de maldad que están en el aire. O sea, aquí el apóstol Pablo nos trae la visión de otro gobierno. Hay otro gobierno. ¿Cuál es el otro gobierno? El gobierno del diablo y sus enemigos, que es espiritual, es invisible, está en los aires. Miren, dice, se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que, ¿qué? ¿Cómo actúan estos gobiernos malignos e invisibles? Por aquellos que no quieren vivir de acuerdo a Dios, están en desobediencia. Según la palabra, aún una persona haciendo uso de entendimiento propio de su derecho puede estar en desobediencia total con Dios. Y eso fue la decisión de Dios. Dios te da libre albedrío para que lo rechaces o lo ames, para que vivas según su palabra o vos te inventás otra palabra, otras leyes. Ese es el tema, el libre albedrío.
Y siempre el ser humano haciendo mal uso de su libre albedrío. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, aún más, ahí ya el apóstol Pablo habla de otro gobierno espiritual. Y dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, ojo con esto, sino contra gobernantes. O sea, hay gobernantes en el mundo invisible. Hay gobernantes malignos. Hay gobernantes de maldades, dice. Gobernantes, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas. ¿Dónde? Del cielo invisible. Fuerzas malignas. Y estas fuerzas malignas, ¿a quienes gobiernan o a quienes influencian? A quienes están alejados del gobierno de Dios. A quienes no obedecen. Y les va a meter criterio propio, libertad propia, y les va a meter el tema de exaltar el derecho propio que tiene al máximo, a tal punto de ir en contra de la normativa de Dios. Y lo estamos viendo y lo hemos visto en toda la historia de la humanidad, que se da, ¿no? Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás. Hay trono de Dios, hay trono de Satanás. Entonces, hay gobierno de Dios, hay gobierno de Satanás. Ahora, lo que el cristiano tiene que entender que nunca los gobiernos espirituales que existen son igual al de Dios, ¿no? Porque Dios es soberano sobre todo, Rey de reyes, Señor de señores, lo gobierna todo, está por encima de autoridades, principados, ¿no? A nivel espiritual hay otros gobiernos. Tercer tipo de gobierno espiritual, el gobierno de la carne se llama. El gobierno de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica que le llama el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8 da entendimiento de esto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, en otras palabras, los que están gobernados por su naturaleza humana, los que están gobernados por su naturaleza pecaminosa, piensan lo que su naturaleza pecaminosa le da de pensar. Y según ellos están en lo correcto. Según ellos están bien. Porque la lógica de la carne tiene su lógica. La lógica del cielo tiene su lógica. Las cosas espirituales tienen su lógica. Acá dice, miren, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El que está gobernado por la carne va a pensar en las cosas de la carne. Y el que está bajo el gobierno del Espíritu Santo va a pensar en cosas espirituales que vienen del Espíritu Santo. Romanos 8:6, porque el ocuparse la carne es muerte espiritual, o sea, mata lo de Dios. Y Dios permanentemente, aquellos que vuelven a Dios tienen que resucitar de vuelta a lo de Dios. Aún en nosotros los cristianos. Por ejemplo, si un cristiano se descuida y se descuida mucho, los enemigos, la carne y Satanás pueden matar su fe o pueden dañarla o destruir su fe. Pero cuando se da cuenta ese cristiano viene y se humilla, se presenta delante del Señor, le pide perdón, el Señor restaura eso, resucita la fe. Porque los enemigos siempre están dañando a aquel cristiano que se descuida, siempre están queriendo dañar lo de Dios en tu vida. Por eso es que es importante el gobierno de Dios permanente en nuestras vidas, porque todo tipo de descuido tiene su precio, tiene su costo. Por ejemplo, a ver, cristiano, ponete a pensar un cristiano que descuidó, ya no lee la palabra hace un mes, ya no viene a la iglesia, poco ora, En espiritual quiere decir que ese cristiano le abre puerta a los enemigos para que hagan daño y le mate lo de Dios. ¿Que ese cristiano puede volver a Dios? Claro que sí. ¿Y que Dios le va a restaurar si pide perdón y se humilla? Claro que sí. ¿Que le puede resucitar de vuelta? Claro que sí. ¿Y que puede que su tiempo con Dios sea mejor que el de antes? Claro que sí se puede. Pero lo que tenemos que estar en conciencia es que nosotros permanentemente debemos cuidar el gobierno de Dios en nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, el gobierno de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque si no hay ese gobierno va a haber otro gobierno, si no hay esa influencia va a haber otra influencia. Eso tenemos que estar muy conscientes los cristianos. Así que, a ver, diga, yo decido
Tú decides bajo qué gobierno vas a estar. ¿Vas a estar bajo el gobierno de Dios? ¿Bajo el gobierno del Espíritu Santo? ¿Vas a estar bajo el gobierno de la palabra de Dios? ¿O vas a estar bajo el gobierno de tu criterio humano, tu criterio natural? Tú decides, tú eliges. Y el problema es que muchas veces sucede lo que se dice dicotomía, ¿no? Aquí en la iglesia somos bien espirituales, pero allá en la casa, en los negocios, yo hago todo según mi criterio. Eso es dicotomía, pues. Eso es falta de integrar. Todo lo que se enseña en la iglesia hay que integrarlo para practicarlo, vivirlo en la casa, en la calle, con los amigos, haciendo deporte. En una fiesta hay que practicar todos los principios de Dios. Jesús fue a una fiesta, al menos está registrado. Y está registrado que a muchos le decían que era fiestero, comilón y bebedor. Para mí era una exageración de la gente, digamos, porque la gente religiosa pensaba que era prohibido ir a una fiesta, digamos. Y Jesús se fue a una boda y todavía hizo vino y qué sé yo. Pero se portó integrando las enseñanzas. Ese es el cristiano. El cristiano que sabe integrar el gobierno de Dios donde vaya. Está manejando su auto, está bajo el gobierno de Dios. Está trabajando bajo el gobierno de Dios. Está de vacaciones en Cancún, bajo el gobierno de Dios. O sea, cristiano, prohibido darte licencia del gobierno de Dios. No hay esa figura. A ver, me va a dar unas vacacioncitas del Señor, digamos, ¿no? Le va a pedir permiso por unos 21 días, como voy a ir a Cancún, o voy a ir no sé dónde, voy a estar de licencia. No hay eso. No hay. No debe existir eso. Pero algunos cristianos se dan esa licencia, ¿no? Y si no está bajo el gobierno de Dios, ¿en qué termina? Gobierno de la carne. Y ahorita vamos a profundizar esto. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Los designios, las obras de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se sujeta a Dios, ni quiere, ni le interesa. Es más, tu carne, tu naturaleza humana no te deja ni venir a la iglesia, no quiere ni que ore, no quiere ni que leas la palabra, no quiere nada de Dios. Y te va a instigar todo el tiempo para que vos vivas, ¿no es cierto?, un autónomo, seas autónomo y seas un cristiano autónomo. Que no hay eso en la palabra, pero el cristiano carnal se da de autónomo, independiente de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues andad, o sea, en el Espíritu, entren al gobierno del Espíritu Santo. Al entrar al gobierno del Espíritu Santo no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ordenado. Es como un empresario, digamos, que le va bien, se llenó, el Señor le llenó de bolsillo, de dinero los bolsillos, y ya. Se está comprando todo para él, se compra casa, auto, yate, todo para él. Y dice Dios, ¿pero qué pasó con este? Si yo le llené los bolsillos con dinero para otra cosa y ni me ha preguntado. Este es un autónomo. Este vive según su criterio. Este está bajo el gobierno de sus gustos. Este está bajo el gobierno de sus placeres. Este está bajo el gobierno de sus deseos. Y yo le di la prosperidad y yo le di el éxito y él se lo gasta en sí mismo. Y mi plan era otro. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? El gobierno de Dios yo me someto y averiguo. Es más, yo te doy acá una pauta por si te interesa. ¿Por qué no en uno de estos días te sientes y anotas los gustos que tiene Dios, los placeres que tiene Dios? Y tú decides vivir para satisfacer los placeres de Dios. Y tú decides vivir para satisfacer los gustos del Señor. Y seguro que tu vida va a cambiar. Porque ya eso es adoración, ¿no? ¿Qué es adoración? Vivir para agradar a Dios. Vivir para honrar a Dios. Tus decisiones. Porque el cristiano entendido no dice, esto yo me lo gané, esto yo me lo merezco. No. El cristiano maduro, entendido, no hace eso. Quizás sea un cristiano que todavía le falta crecimiento, ¿no? Que diga eso. No, el cristiano dice, el Señor me lo ha dado a esto, me va a meter con el Señor para ver qué quiere con esto, porque esto viene del Señor.
y mi vida le pertenece a Dios. Dios es mi dueño, Dios es mi propietario. Ese es un cristiano maduro, que va a estar bajo el gobierno de Dios, no bajo el gobierno de sus placeres, de sus gustos, de sus necesidades. De que Dios te va a autorizar para que vos podás suplir necesidades, sí, pero mejor es vivir bajo el gobierno de Dios, sometido, sujeto. Y de eso hemos estado hablando. Gálatas 5, 19, 21, dice Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. O sea, al final la carne se opone a que nosotros maduremos como cristianos. Gálatas 5, 19, 21, para que entendamos un poco más, y manifiestas son las obras de la carne. Miren las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, peleas, división. Todo eso es obra de la carne. Todo eso si esto está sucediendo en la vida de un cristiano, quiere decir que ese cristiano todavía está bajo el gobierno de su naturaleza humana. No está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque si está bajo el gobierno del Espíritu Santo, van a fluir los frutos espirituales de ese cristiano. Pero está bajo el gobierno de la carne, su naturaleza caída, su naturaleza adámica, va a ser ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidia, borrachera, parranda y otras cosas parecidas. O sea, la lista es grande de las obras de la carne. Entonces, usted tiene que tomar una decisión todos los días: entrar al gobierno de Dios. Al entrar al gobierno de Dios, usted sale del gobierno de la carne. Eso es automático. Usted entra al gobierno de Dios, usted todos los días, por favor, cristiano, haga su higiene espiritual antes de hacer su higiene física. Mi recomendación: haga su higiene espiritual, límpiame, lávame. Y ahí es donde usted le debe decir: Señor, yo decido nuevamente entrar bajo tu gobierno. Quiero que me gobiernes. Necesito que tú gobiernes mi mente, mi corazón, mis impulsos, mis pensamientos. Necesito que tú gobiernes mi vida integral. Necesito que tú gobiernes mi matrimonio, mi casa, mi hogar, mi descendencia. Necesito tu gobierno, Dios, y yo quiero estar bajo tu gobierno y obedecerte y someterme a ti. Ahí cambia la cosa. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según sus propios gustos no pueden agradar a Dios, sus propios placeres. O sea, en otras palabras, aquellos cristianos que no se someten a Dios, que no se sujetan a Dios, no, por más que sean cristianos. Acá no es cuestión de título. Hay una diferencia entre un cristiano que tiene salvación y vida eterna porque creyó a Cristo Jesús y un discípulo de Cristo que tiene que someterse a Dios. Tiene que sujetarse a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, a la autoridad de su palabra. Y a veces nosotros nos conformamos con ser cristianos nomás. Yo quisiera hablarte más fuerte y más elocuente o más firme, no sé cuál es la palabra, de que te conviertas, nos convirtamos todos en discípulos de Cristo. Ahí ya vamos nosotros a entender más y más el gobierno de Dios. Entonces, tú decides, cristiano, tú decides, ¿vas a vivir bajo el gobierno de Dios o vas a vivir bajo el gobierno de tus criterios propios, de tus derechos propios? ¿Vas a vivir bajo el gobierno de la carne o el gobierno de Dios? Y eso es muy importante entenderlo. A ver, hagamos un ejercicio de un minuto. A ver, cierre sus ojos y por un minuto háblele a Dios de su gobierno en su vida. Pídale a Dios. Y quizás lo primero que usted y yo tenemos que decirle: Señor, perdóname porque me he salido varias veces de tu gobierno. Perdóname, Señor, muchas veces te he desobedecido, no me he sometido, no he vivido una vida de discípulo, obediente, fiel, leal, sometido a ti. Perdóname, Dios. Hoy, Señor, yo quiero vivir una vida rendida a tus pies, bajo tu gobierno total. Dígale ahí. Un tema muy importante de hacerlo de corazón todos los días. Esto es voluntario, todos los días. Dios quiera que sea un hábito espiritual diario en nosotros, todos los días, todos los días. Gracias, Señor, por escuchar nuestros corazones. Gracias. Y todos decimos amén. Ahora,
¿Cuándo funciona el gobierno de Dios? El gobierno de Dios funciona ¿cuándo funciona lo de Dios? Cuando hay gobierno de Dios. O sea, lo de Dios va a funcionar muy bien si estamos sujetos, sometidos a su gobierno. Y ahorita vamos a explicar más este tema. Ya esto hablamos un poco el pasado domingo. ¿Qué quiere decir gobierno de Dios? Quiere decir rendición total, renuncia total. Rindo mis derechos. Una de las cosas más importantes que hay que rendir es tus derechos. La cosa que la sociedad moderna más bien está en la otra vía, ¿no? ¿Qué va a estar la sociedad moderna enseñando que nos rindamos nuestros derechos? Más bien está exaltando nuestros derechos en demasía, un desequilibrio total, un desenfreno total de exaltar los derechos de las personas. Los extremos son malísimos, aún con cosas buenas. Y se está desvirtuando. Acá dice, batería está agotándose. El sometimiento a la autoridad de Dios y su palabra es clave. ¿Podemos avanzar de allá? Dice, el sometimiento a la autoridad de Dios y su palabra es clave para estar bajo el gobierno. O sea, no puede haber gobierno de Dios si no nos sujetamos, si no nos sometemos a la autoridad de Dios y a su palabra. Y obedecer la palabra de Dios. En Jeremías 7:23 dice, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes ¿qué? Será mi pueblo. ¿Qué más dice? Hagan todo lo que yo les diga y ¿qué? Y le irá bien. O sea, una muestra real de que usted y yo estamos bajo el gobierno de Dios es si hacemos lo que Él dice. No es nomás que vengamos a la iglesia. Y está bien, lo felicito que venga a la iglesia. Pero algunos cristianos se están conformando con que vienen a la iglesia, pero no le obedecen casi en nada a Dios. Entonces eso no funciona. Algunos cristianos leen la Biblia todos los días, pero no obedecen. No, eso no funciona. Más bien queda mal Dios. Aquí dice, hagan todo lo que Dios les diga. Gobierno de Dios. Y gobierno de Dios es para que te vaya bien. Para que te vaya bien. El gobierno de Dios es para que te vaya bien. Entonces estar bajo el gobierno de Dios es tener la cobertura y el respaldo del rey. Estar bajo el gobierno de Dios es someterse, sujetarse a lo establecido por Dios. Y todo lo que Dios ha establecido está explicado en su palabra. Por eso es importante estudiar y leer la palabra. Someterse y sujetarse a Dios es al orden de Dios, a lo que Dios ha organizado, cómo lo ha organizado. Someterse, la palabra griega upotazo, que significa upo, debajo, y tazo significa organizar. O sea, toda tu vida tenés que organizarla bajo el gobierno de Dios. Todo tu razonamiento humano aquí en la tierra, organizarlo bajo el gobierno de Dios, someterlo, sujetarlo, dejar que Él te revise. Por ejemplo, el rey David, un gran adorador, excelente en oración, dice, examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos, prueba mis sentimientos más íntimos. Eso es señal de sujeción. Ese hombre estaba sujeto a Dios. No que nosotros a veces cometemos el error y caemos en la trampa de la carne, que de mí viene una brillante idea, ya es buenísima la idea, la creo la idea, pero no voy a Dios y me sujeto. Y no voy a Dios con la actitud del adorador David de decirle, Dios, vengo a que examine mis pensamientos, a que peses mi corazón, a que escudriñe mis sentimientos más íntimos, mis pensamientos más íntimos. ¿Está correcto lo que estoy pensando? ¿Qué ves? Ese cristiano está aprendiendo a someterse. Ese cristiano está entrando en el gobierno de Dios. Por lo tanto, Dios le va a respaldar. Le va a respaldar. Avancemos en esto. Los agentes del gobierno de Dios. ¿Cómo Dios gobierna? ¿Cuáles son sus agentes? Primer agente de Dios, el Espíritu Santo, que es la tercera persona en la Trinidad. Dios ejecuta todo su gobierno a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, les dejo el Espíritu Santo. Él va a obrar aquí en la tierra, Él va a ejecutar.
Miren lo que dice 1 Samuel 10:6, dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Está hablando de Saúl. Viene sobre Saúl con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. ¿Qué produce el gobierno de Dios? Produce cambios en la persona. O sea, señal si hay gobierno de Dios en tu vida, va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de reaccionar, porque sobre ti viene el gobierno de Dios, se derrama el Espíritu Santo para gobernarte, y al permitirle tú el gobierno del Espíritu Santo, viene a cambiarte, va a cambiarte. Es más, todos nosotros tenemos que orar para que Él nos cambie, Él nos transforme. Una de las oraciones necesarias todos los días. Miren lo que dice la palabra. Dice: entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente. Serás una persona diferente. A mí me gustaría ir 5 minutos por cada uno. Serás una persona diferente. Va a venir el Espíritu Santo y te va a tomar el gobierno y te va a gobernar. Vas a ser una persona diferente donde vayas, con tus amigos, en la fiesta, en tu casa. Una persona diferente porque está el Espíritu Santo gobernando tu vida. A cada uno yo quisiera ir con este mensaje. Serás una persona diferente. Lo viejo pasó, lo agrio pasó, lo difícil pasó. El aburrimiento pasó, porque el gobierno del Espíritu Santo te trae gozo, alegría, te hace amable, te hace cortés, te saca esa cara amarga o agria. Ese es el gobierno de Dios. Por eso es que yo creo, no sé pues, si estamos equivocados, que todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos gobierne. ¿Será eso fanatismo? Yo creo que no. Yo creo que es sabiduría. Que todos los días que vos ya al levantarte a veces estás en negativa, estás con unas emociones negativas. Gobierno de Dios te cambie, vas a ser una persona diferente. Ahí te vas a sentir diferente. Ahí el Espíritu Santo te activa y te va a producir ganas, voluntad, deseos. Te cambia la cara, te cambia el ánimo. El gobierno de Dios viene por medio del Espíritu Santo que te va a llenar. Se derrama el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aspirar a que el Espíritu Santo se derrame en nosotros para que ocurran los cambios, gobierno de Dios, y seamos personas diferentes. Y acá no es de compararse con... Acá no está hablando, voy a ser una persona diferente a ella, mejor que ella. No, ahí no está hablando, le pelaste, viejo. Ahí está hablando, vas a ser una persona diferente a años atrás. Porque en Dios lo viejo se crucifica y lo nuevo se activa. Vas a tener nueva vida, vas a tener nuevo ánimo, nuevo estado anímico. No vas a tener la tendencia de ayer de medio deprimida, deprimido, medio ahí negativo, pesimista. No, el Espíritu Santo viene y te gobierna y te cambia tu software, viejo. Te pone un software espiritual del cielo. Es el gobierno de Dios que tenemos que aspirarlo y tenemos que pedirlo. Miren lo que dice Isaías 32:15: hasta que sobre nosotros se haya derramado el gobierno del Espíritu Santo, hasta que llegue el gobierno de Dios por medio del Espíritu Santo a mi vida, entonces todo el desierto se va a convertir en campo fértil. Todo el desierto de tu carácter, de tu temperamento, todo el desierto de tu situación de antes, tus realidades, va a ser cambiado. Y el campo fértil será estimado por bosque. O sea, el gobierno de Dios produce cambios radicales. Tiene que ser así. Pero hay que insistir en esto. Algunos tienen la cultura latina de probar 3 veces y la tercera la vencida y no intentan más. Aquí hay que intentar 10, 20, sí, hasta que se vaya esa naturaleza vieja, se crucifique y muera. Y tú dirías: conjuntamente con Jesús estoy crucificado, conjuntamente con Jesús estoy crucificado. Ya no hubiese yo en mí, ya no hubiese yo. Ese yo viejo ya no vive en mí. Ese yo aburrido todo el tiempo, ese yo que parecía un perro rabioso, ya no vive en mí, ya no vive en mí, ya no vive. Ese enojo, esa impulsividad, ese carácter fosforito ya no vive en mí, ya no vive en mí. Se va a la cruz del Calvario, más Cristo vive en mí. Cristo, el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, el señorío de Cristo, el señorío de Cristo. Es el gobierno que necesitamos todos los días. Eso es lo que más necesitamos. Macana, guana, que lo que más necesitas es plata. No compres esa idea. Eso es el mundo materialismo.
el materialismo. Que necesitas, sí, yo también sí, pero no es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos es el gobierno de Dios. Lo que más necesitamos es estar llenos de Dios para que nos cambie y cambie nuestra manera de ver hasta nuestras realidades. Porque a veces nos toca vivir realidades negativas. Sí, pero si tu vida interior está en positivo, vas a ver diferente tus problemas. Ajá. Miren lo que dice Ezequiel 36:26, el gobierno de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes, pondré mi gobierno sobre ustedes y así voy a hacer que me obedezcan todos. O sea, hasta de Yapa tenés ayuda, viejo. Porque el Señor quiere gobernarnos para que nosotros le obedezcamos, porque Él sabe mejor que tú y yo que en la obediencia está la bendición, pues. La obediencia es la llave que abre bendiciones para ti, tus seres queridos y otros. Entonces, agente del gobierno, el Espíritu Santo. Segundo agente del gobierno de Dios, la palabra, su palabra, su palabra. La palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. Palabra de Dios. Y dijo Dios, fue hecha la tierra. Y dijo Dios, fue hecha las galaxias. Y dijo Dios, hagamos el hombre, y ya se hizo. Palabra de Dios, la que gobierna. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Palabra de Dios. Entonces eso tenemos que consumir. La palabra de Dios tiene que gobernar nuestros corazones. Dice Salmo 119:67, dice, antes que fuera yo humillado, o sea, como diciendo, antes que yo fuera cristiano, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Miren, gobierno de la palabra. Descarriado andaba yo. Vino la palabra, me gobernó, me cambió a una persona diferente y ahora yo paro guardando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir guardar la palabra de Dios? Quiere decir tu palabra me gobierna, obedezco tu palabra me hace actuar. Esto tenemos que orar seguido. Pedirle al Señor, Señor, que tu palabra gobierne mi vida, que tu palabra gobierne mi matrimonio, que tu palabra gobierne a mi descendencia, a mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones, que tu palabra gobierne mi empresa, mi oficio, mi profesión. Señor, quiero ser gobernado por tu palabra. ¿Qué quiere decir gobernar? Regir. Eso tenemos que hacer. ¿Saben cuál es uno de los problemas frecuentes que tenemos? Usted y yo, todos tenemos este problema. Es que nuestras emociones nos gobiernan, nuestros impulsos. Que te vienen unos deseos de frustración, de apretarle el pescuezo y ya. Que te vienen unos deseos de decirle toda la verdad, porque ya es el tiempo de que conozcas toda la verdad. Se la escupimos la verdad y guerra mundial. Entonces ese cristiano está gobernado por sus impulsos, no está gobernado por la palabra. Entonces hay que orar este tema, de guardar la palabra. Dice la palabra, dice, miren, Salmo 119:67, dice, antes que fuera yo, esta otra, Salmo 119:133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. O sea, el gobierno en la palabra te hace una vida ordenada, alineada a Dios. Si la palabra te gobierna, va a estar alineada toda tu vida a Dios. Y ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí porque estoy bajo el gobierno de la palabra de Dios. No van a haber otras emociones, no va a haber otros pensamientos que me gobiernen. Es la palabra de Dios que gobierna. El gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Entonces acá, por favor te pido, esto, hacerlo ya en tu casa, si estás consciente de esto, con más tiempo. Pero a ver, lee esto que dice, mas ahora guardo tu palabra es igual, tu palabra me gobierna, obedezco tu palabra me hace actuar. A ver, órale un minuto sobre este tema. A ver, cierra tus ojos y órele lo que hay en tu corazón. Podés empezar, Señor, quiero ser gobernado por tu palabra, que tu palabra me gobierne. Que tu palabra me cambie, que tu palabra rija en mi vida total, en la casa, el hogar, el trabajo, el oficio. Órale ahí. Quiero obedecer tu palabra, que tu palabra me haga actuar, que tu palabra me impulse a vivir así.
Gracias, Señor, por escuchar nuestro corazón. Esto hágalo seguido. Vamos a la gente número 3 del gobierno de Dios, sus ángeles. Sus ángeles. Sí. El gobierno de Dios, en muchos casos, lo ejecutan sus ángeles. Miren lo que dice: alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Sí, los ángeles del Señor. Mire el Salmo 91, que es un salmo, les recomiendo, léalo la totalidad, el Salmo 91. El versículo 1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o sea, el que está bajo el gobierno de Dios. El que está bajo el gobierno de Dios recibe todo esto. Mire, el que está bajo el gobierno de Dios dice que Dios va a ordenar que sus ángeles te cuiden todo tu camino. El gobierno de Dios también lo ejecutan los ángeles de una manera invisible. Dice que todo hijo que está bajo el gobierno, porque, señores, Dios tiene hijos que no están bajo su gobierno. Es un problema que tiene Dios. Dios tiene hijos que no respetan el gobierno ni las leyes de Dios. Todavía están en proceso de maduración. Y Dios está esperando que esos hijos crezcan, maduran. Porque mientras más maduro es el hijo de Dios, más obediencia va a haber, más respeto a su ley, más sujeción a su palabra. Es algo automático. Entonces, aquel que está bajo el gobierno de Dios, el Señor da orden a su hijo: anda a cuidar a Felipe, que te está obedeciendo en todo. Y cuida toda su casa. Y cuídalo en todos sus caminos. Anda a cuidar a Patricia, cualquiera que el nombre. ¿Cuál es el tema que quiero contigo, cristiano? Todos los días entremos al gobierno de Dios, para que Dios dé orden a sus ángeles que nos cuiden. Dice, miren, porque Él, o sea, Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos, los ángeles con sus propias manos levantarán para que no tropiece con piedra alguna. Por favor, lee el Salmo 51, ahí están todos los beneficios, muchos beneficios. Los agentes del gobierno de Dios, su iglesia también la estableció Dios, porque a través de su iglesia Él gobierna. Él gobierna. Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del gobierno, las puertas del reino de la muerte no van a poder, porque la iglesia gobierna, gobierno de Dios. Pero vamos ya en la segunda parte, acelerando porque se me fue el tiempo. Beneficios que recibes del gobierno de Dios, los beneficios. En Deuteronomio 4:39, así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios en el cielo, en la tierra, no hay ninguno otro. Miren lo que dice el versículo 40 de Deuteronomio 4, dice: obedece sus leyes y sus mandamientos, obedece, entra bajo el gobierno. ¿Qué es entrar bajo el gobierno de Dios? Obedecer su ley, obedecer sus mandamientos, sus decretos, obedece sus leyes y sus mandamientos, que hoy te ordeno que tú y tus hijos prosperen. Para que tú y tus hijos prosperen. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Prosperidad. Segundo tema que le habla acá de beneficio: para que vivan mucho tiempo. Para que vivan mucho tiempo. Aquí hay dos promesas fuertes: aquellos que entran bajo el gobierno de Dios y respetan sus leyes, sus normas, la normativa de Dios aquí en la tierra. Prosperidad integral y muchos años de vida aquí en la tierra. Otros beneficios: Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. O sea, el Señor está con toda su cobertura con aquellos hijos que están bajo su gobierno, que le obedecen, que respetan su normativa. Él está con toda su protección. Acá lo dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperará lo malo. Si tú estás bajo el gobierno de Dios, no prosperará, no va a prosperar. Beneficios que recibes del gobierno de Dios: Juan capítulo 14, 24, paz. Entrar bajo el gobierno de Dios es un gobierno de gozo, de paz, de justicia. Dice la palabra, dice Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy.
no se la doy a ustedes como se la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. O sea, los que vamos a estar bajo el gobierno de Dios, los que entramos bajo el gobierno de Dios, no nos vamos a angustiar, no vamos a ser gobernados por la angustia, no vamos a ser gobernados por el cansancio, el desánimo, y ni se van a acobardar, dice. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel que está bajo el gobierno de Dios. Vas a gobernar en completa paz. No, el Señor nos guarda en completa paz. Paz en medio de la tormenta. El problema es que la gran mayoría de la gente, paz, cero conflicto, cero problema. No, eso no es paz. La paz es, aunque haya tormenta. Paz es, aunque hayan problemas, vos tenés quietud. Es más, bajo el gobierno de Dios, el cristiano se vuelve más calmado, más sereno, más tranquilo, más sosegado. Se vuelve más sabio, porque está bajo el gobierno de Dios. Y uno de los grandes beneficios, aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, el que entra al gobierno de Dios es porque ha confiado en Dios. Filipenses 4:6, no se angustien por nada, en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracia para presentar sus peticiones a Dios. Miren lo que dice, entonces la paz de Dios, o sea, el que entra bajo el gobierno de Dios, va a recibir paz que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones. Gobierno de Dios va a gobernar tu corazón, va a gobernar tu mente. Y no vas a estar afligido por más que hayan problemas. Beneficios que recibe aquellos que están bajo el gobierno de Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gobierno de Dios, vas a alcanzar misericordia. Gobierno de Dios, va a haber gracia. Aún si cometiste error, el Señor lo va a traducir para un triunfo, para éxito, porque todo sucede para bien a aquellos que amamos al Señor. Amén. No olvides nunca de los beneficios que recibes del gobierno de Dios. El Salmo 103:1 adelante lo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ¿qué? ¿Y no olvides qué? ¿Y no olvides qué? Es el gobierno de Dios. ¿Cuáles son los beneficios según este salmo? Algunos de ellos. Dios es quien perdona, beneficio. Todas nuestras iniquidades, Él la perdona, beneficio del gobierno de Dios. Dios es que sana todas nuestras dolencias, beneficio del gobierno de Dios. Dios es el que rescata el hoyo de tu vida. Dios es el que te va a sacar adelante de ese fango. Dios es el que te va a sacar adelante de esos problemas difíciles. Dios, pero ¿cuándo? Cuando tú te sometas al gobierno de Dios y vivas y permanezcas bajo ese gobierno de Dios. Ahora, el beneficio más grande que recibes del gobierno de Dios es esto: vida eterna. Vida eterna. Dice Jesús a sus discípulos: no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar a ustedes. Y dice el versículo 3 de Juan 14, dice: y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes ¿qué? Sí. Es uno de los beneficios más grandes. En Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al gobierno de Dios. Juan 3:16 lo sabemos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que. A ver, cierre sus ojos por un momento en esta parte. Aquellos que tenemos vida eterna, aquellos que ya hemos invitado a Jesús en nuestro corazón a que sea Señor y Salvador, tengan un momento de gratitud por estos beneficios totales. Agradézcale por la vida eterna, agradézcale por ser su Salvador, agradézcale. Pero si hay alguna persona que nunca antes le habló de esto a Jesús,
Yo te pido que lo hagas hoy. Te persuado, quiero convencerte de parte del Señor a esto. A que tú le digas, Señor, yo te entrego mi vida. Te voy a guiar en esta oración, si me permites, por favor. Dile de corazón ahí, mentalmente, dile, Señor Jesús, vengo a entregarme a ti. Quiero tu gobierno total, quiero tu señorío total. Te pido perdón porque te he fallado, he ofendido, he pecado mucho. Perdona, Señor, mis pecados. Y hoy te invito, abro mi corazón y te invito a que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Te invito a que tú me gobiernes totalmente. Y que tú, Señor, me regales la vida eterna. Quiero pasar la eternidad contigo, Jesús. Jesús, gracias por perdonarme, por escucharme. Gracias, Señor. Ven, Señor, séllalo todo en mi corazón, en mi vida, Señor. Quiero que ser una persona nueva. Quiero ser una persona nueva. Quiero vida nueva en ti, Jesús. Quiero vida nueva en ti, Jesús. Usted sigue agradeciendo, agradezca al Señor por la vida eterna. Agradezca al Señor por su señorío, por su gobierno. Y yo quisiera orar por aquellas personas que por primera vez han hecho la oración de entregarle su vida al Señor, invitarlo como Señor y Salvador, aceptar la vida eterna que regala Jesús. Ahí en su asiento, levante su mano para que yo ore por usted. Levante su mano, vamos a orar por usted. Sí, ahí, levante su mano, mantenga su mano levantada. Van a ir a orar. Mantenga su mano levantada. Van a ir a orar. Por favor, los líderes, si nos ayudan, ahí, mantenga su mano levantada. Van a ir a orar. Ok. Y la iglesia agradece. La iglesia agradece. Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día de vida eterna. Hoy es día de vida nueva en Cristo Jesús. Y oramos por estas personas que hoy han hecho decisiones de ser tuyo totalmente. Oramos, Señor, para que tú selles estas decisiones. Séllalo, Señor. Séllalo. Derrámate, Señor. Señor, que esta decisión que ha tomado ingrese a su casa total, a su descendencia. Declaramos la cruz del Calvario que se establece en esa casa, en esa descendencia, de generación en generación. Y Señor, sella esta decisión. Y como iglesia declaramos que se rompe toda maldición en contra de cada persona que hoy decidió entregar su vida a Jesús. Y le damos la bienvenida al reino de los cielos. Le damos la bienvenida a la familia de Dios. Señor, sella, derrámate. Y Señor, oramos que tu Santo Espíritu se active en cada persona que hoy haya tomado esa decisión. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Los bendecimos. Como iglesia los bendecimos. Llénalos de tu presencia. Hoy empieza nueva vida en Cristo Jesús. Hoy empieza a caminar bajo el gobierno de Dios, caminar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Séllalo todo esto, Señor. Séllalo todo esto. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, denle un aplauso a estas personas que han tomado esta decisión. Sí. Un minuto más. Esto es para ya sellar el tema. Gobierno de Dios quiere decir señorío de Cristo. Y esto lo voy a explicar más el próximo domingo. Dice Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Sí. Entonces yo quiero hacerte recuerdo a ti, cristiano, el señorío de Cristo se da bajo un acuerdo espiritual. ¿Cuál es el acuerdo espiritual? Ser discípulo de Cristo. Por favor, cristiano, todos los días, muy seguido a la semana, declárate discípulo de Cristo Jesús. Que eso es dar un paso mucho más de lo que puede dar uno que se queda ahí de creyente. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Discípulo, sigue a su maestro, se parece a su maestro. Discípulo,
Jesús dijo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Discípulo, el que sigue a Jesús, el que hace lo que Jesús hace, que vive como Jesús vivió. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Discípulo. Quiero terminar esta conversación con esto, que tú de vuelta le digas al Señor, Señor, yo quiero ser tu discípulo, quiero ser obediente a ti. Y dile al Señor, Señor, yo retomo todo contigo, quiero ser discípulo obediente, dame coherencia, renueva mi espíritu recto. Señor, yo te pido espíritu de obediencia para que sea un discípulo obediente. Señor, yo retomo el camino del discípulo. Yo decido hoy, Señor, nuevamente, me reconsagro a ti para volver al camino de seguirte, Señor, a cualquier precio. Hoy de nuevo me declaro discípulo de Cristo, discípula de Cristo. Y quiero ser tuyo totalmente. Quiero que me enseñes más y más la vida de discípulo. Quiero que me enseñes más y más el camino del discipulado. Porque me interesa mucho, Señor, que tú me transformes mi carácter, mi cultura, y que yo sea un discípulo tuyo, sujeto a ti, sometido a ti, obediente a ti, Señor. Dame tu espíritu, Jesús, de humildad, de mansedumbre. Dame tu espíritu, Señor, de obediencia. Quiero ser discípulo. Señor, márcame para ser discípulo todos los días de mi vida. Márcame, Señor, para ser discípulo todos los años de mi vida hasta que tú vengas, porque yo voy a pasar la eternidad contigo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.